Buenas noches a todos. En esta oportunidad vamos a iniciar los sábados clínicos técnicos. Nos honra esta oportunidad el doctor Pérez Cacharilla, médico clínico obstetra, egresado de la especialidad del Hospital San Bartolomé, magisterio de medicina. Actualmente el doctor Pérez Cacharilla labora en salud y nos viene con un tema muy importante para todos los que hacemos el tratamiento, en especial en la parte ginecológica, que es las hemorragias de la primera mitad del embarazo. Sin más preámbulos, les dejo con el doctor Pérez Cacharilla para su introducción. Muy buenas noches. Muchas gracias, doctor Andrés. Bueno, hoy día se me ha asignado el tema de hemorragia de la primera mitad del embarazo. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a ver en esta primera mitad del embarazo? Las causas más frecuentes van a estar el aborto, el embarazo ectópico y el embarazo molar. Ya siempre hay que tener en cuenta esas tres patologías: el aborto, el embarazo ectópico y el embarazo molar. Ahora, así como aborto es un capítulo bien extenso, así al igual el embarazo molar con la enfermedad reproductiva gestacional y también el embarazo ectópico. Por eso en reuniones posteriores van a haber otros colegas que van a hacer la exposición respectiva de estas patologías, ¿no? Entonces ahora nos vamos a centrar en lo que es el aborto. Ya. Entonces, ¿cómo se va a definir el aborto? El aborto va a definirse como la interrupción espontánea inducida del embarazo antes de lograr su viabilidad letal. Ya anteriormente se consideraba, antes de las 20 semanas, ¿no? Ahora con la nueva clasificación de la Organización Mundial de la Salud, cataloga hasta las 22 semanas. Entonces, genera un poco de confusión, a veces este rango de edad estacional entre las 20 y de las 22 semanas. Entonces, por ejemplo, cuando hay pacientes que cursan con enfermedad de embarazo, por ejemplo, con una preeclampsia que debutan a temprana edad gestacional, bueno, nosotros sabemos que puede tener un resultado bien sombrío en su embarazo, ¿no? Pero entonces llega a la emergencia, por ejemplo, una paciente de 21 semanas, entonces, y llega a complicaciones altas. Entonces tú cuando lees el boletín y la clasificación de preeclampsia te dice hasta las 20 semanas, pero tienes 21 semanas, pero ahí viene compresión alta. Entonces, ¿qué haces? O sea, la manejas expectante, la clasificas todavía como una hipertensión arterial crónica, tal vez ya antes de las 20, o después no sabes qué hacer, no sabes interrumpirlo, pero en esta edad gestacional, porque las preeclampsias que debutan a temprana edad tienen muy mal pronóstico, ¿no? Entonces a veces es necesario interrumpir la gestación, pero después te ha pesado 480 gramos, o te pesó 510 gramos, y para no tener problemas legales te estás bajando el peso, o sea, así. Entonces siempre hay un poco de conflicto entre esas edades gestacionales, al menos porque es obstetricia. Igualito con RP, ¿no? Te llega a las 21.6 semanas. Dices, no, pero ahora ya pesa 510 gramos. Le damos el expectante, esperamos, lo interrumpimos, entonces es un dilema. ¿Ya? Pero como tal, menciona hasta los 500 gramos o 22 semanas, ¿no? Entonces, ¿por qué es el corte de 500 gramos? Ya el corte de 500 gramos, realmente por estudios americanos, alguna vez mencionada en alguna literatura, dice que menos de 500 gramos es muy poco probable la supervivencia de ese feto o de la operación cuando van a hacer, ¿no? Pero dice que con los países se han logrado, o sea, 600, 700 gramos, o sea, han logrado su desarrollo. Claro, eso es una prematuridad precoz con varias complicaciones, ¿no? Adelante. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia de ginecología? Mira, nosotros vamos a ver la causa de los abortos espontáneos son muy frecuentes, sobre todo los del primer trimestre, ¿ya? A veces uno ve en la consulta que viene una paciente que te dice, doctor, en este mes
lo catalogan simplemente como una alteración del ciclo menstrual. Ya, adelante. Entonces, ¿qué van a decir? Ya ves que para nosotros el estudio de 2015 menciona que el aborto incompleto o complicado va a ser una de las emergencias obstétricas más frecuentes de los servicios de salud. Ya, entonces, por ser más frecuente, generalmente también ocasiona mayor costo para el sistema de salud. Entonces, ha habido múltiples estrategias para el tratamiento de los abortos incompletos o complicados. Ya en nuestro sistema de salud generalmente se ha fomentado anteriormente el fortalecimiento de las capacidades de la atención primaria de salud para un tratamiento muchas veces ambulatorio con aborto incompleto. ¿Ya? Entonces va desde un tratamiento médico hasta un tratamiento quirúrgico, un procedimiento menos invasivo, como puede ser un AMEO, ¿no? Un AMEO de la Organización Mundial de la Salud plantea que antes de las 12 semanas se debería realizar una aspiración manual en un periodo. ¿Ya? Entonces, vamos a ver las causas de disfunción, o sea, ¿qué tanto es la mortalidad por las hemorragias de la primera mitad del embarazo? Bueno, este es generalmente del Ministerio de Salud, de su área de epidemiología. Bueno, la hemorragia obstétrica, en este caso que son las complicaciones que ya más adelante, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? En el aborto y sus complicaciones, más o menos, de 2015 a 2019, ha tenido un 7% de mortalidad, para 2020 a un 5%, para 2021 un 4%, ¿no? Y para 2022 se ha cerrado un 2.2%, o sea, hay una tendencia ya a disminuir. Ya, entonces, también la cita, ¿no? Generalmente, no en el tema de embarazo ectópico, también tiene alta mortalidad, o sea, hasta hace poco todavía los pacientes llegan en un mal estado, a veces, muchas veces por la lejanía, otras veces también por nuestros mismos hospitales, en el momento del parto quirúrgico, antes de entrar a la sala, han fallecido. Adelante. Ya, entonces, por edades, ya vamos a ver primeramente desde los 18 hasta los 29 años, aunque está el aborto, no se ve bien la distinción, pero es el aborto, o sea, va a ser más frecuente en esta edad, de 18 a 29 años. De los 30 hasta más adelante, ya disminuye. Acá es un 1.2%, aquí llega hasta un 2.3%. O sea, por el uso poblacional es más frecuente entre los 18 a los 29 años. Avanza. Ya, entonces, ¿dónde va mi más? Intrainstitucional o extrainstitucional. Habitualmente es extrainstitucional. Ya las causas de muerte materna por abortos incompletos. Vemos que va a ser más frecuente. Va a ser más frecuente en la selva, mucho menos en la costa, ¿no? En la selva va a llegar a 3.4%, en la sierra 2.9%. En la selva es por difícil acceso al sistema de salud, a los servicios de salud. En la sierra, mira, a veces cuando nosotros podemos evaluar casos de muerte materna, por ejemplo, por un aborto séptico o por un aborto simplemente incompleto que está sangrando hasta que se ha descompensado, nosotros a veces hacen referencia, por ejemplo, de Sucre, de las unidades que están hacia el sur. Entonces, si uno sabe hacer un procedimiento, tú sabes que el aborto que tú aspiras no requiere refrescos en el sagrado pan se refiere al bebé, ¿no? Entonces, hay un diagnóstico tardío, hay también la parte de capacitación del personal, entonces hace que esa paciente muchas veces tenga que acudir acá, en un mal estado, hay que hacer transfusiones de sangre, a veces hay complicaciones, porque mientras más pase el tiempo de sangrar, hay una exposición hacia los términos de la vagina, ese tiene alta posibilidad de infección. Entonces ya después se podría hablar de un aborto séptico, la paciente puede venir séptica, puede ser un shock séptico, puede tener histerectomía, a veces también una edad. Ya hay casos aquí en el hospital, se ve frecuentemente, muchas veces pacientes que han llegado así sépticas por un aborto incompleto infectado. Bueno, aparte de eso, o sea, hablar de aborto también es muy complejo, ¿no? Porque en la actualidad se habla de los derechos de las pacientes, o sea, habla cuál es el concepto de salud, de
estado de bienestar psicosocial, emocional que tiene que tener una paciente para su adecuado desenvolvimiento, ¿no? Entonces, hay normas técnicas ya que actualmente se plantean de la interrupción del embarazo, ya la interrupción del embarazo ya se está discutiendo, sobre todo porque para prevenir qué cosa, los abortos que sean extraconstitucionales, o sea, los que se realizan por un personal no calificado, con una técnica inadecuada, que lo que hace es aumentar la mortalidad de la gestante, ¿ya? Entonces, la clasificación, se puede hablar de pérdida temprana del embarazo, ¿ya? Y de un aborto tardío. Por algunos libros no hay un aborto temprano y un aborto tardío. ¿Qué semana marca la diferencia? Las 12 semanas, ¿ya? Las 12 semanas. Entonces, ¿qué se va a definir como una pérdida temprana del embarazo? Se define como un embarazo no viable y proteína, ya sea como un acto gestacional vacío, salió, fue por un shock turbulento refractario, ¿ya? Entonces siempre hay que tener. Entonces, ¿cuál es la clasificación clásica? ¿Ya? Clásica de la aborto. Esa semana, pues, que se salga, ¿no? Entonces, así las dos clasificaciones van a ser de acuerdo a la integridad de la población, inminente o inevitable. Ahora, vamos a ver un aborto incompleto. Ya un aborto incompleto, un paciente que estaba gestando, tuvo un sangrado, entonces, cuando tú realizas la evaluación o le pones un espejo, puedes encontrar restos del cuello, de la ecografía, y que te permite tener una técnica, que te largo, que te hace sugerencia a un aborto incompleto. Un aborto completo ya es cuando todo el grupo de la gestación se expulsaba, ¿no? Se expulsaba. De hecho, que hay modificación cervical. El aborto retenido, ¿ya? La paciente en sus controles va a hacer la ecografía y simplemente tiene un corte de 10 milímetros que ya no tiene actividad cardíaca. Ese es un aborto retenido, ¿no? No hay modificaciones cervicales. Entonces, no hay modificación cervical en el aborto en curso, en el aborto completo, ya en el aborto completo, en el aborto retenido, no hay modificación cervical. A veces puede presentar sangrado con manchitas, así, ¿no? Pero no hay un sangrado total. Y el aborto séptico, ya una paciente que viene sangrando, puede haber modificación cervical, pero la paciente va a presentar, va a estar infectada, ¿no? Va a presentar sepsis. Entonces, la sepsis nosotros rápidamente con la frecuencia cardíaca, la escala de Glasgow, la frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cómo va a ser el porcentaje de la disminución de VIH-CG? Cuando una paciente tiene una pérdida, probablemente de la gestacional, ¿ya? Nosotros cuando consideramos una prueba de embarazo positiva, cuando es mayor a 5 unidades, ¿no? De VIH-CG sano, ¿no? Entonces, el descenso va a ser acorde a la cantidad de VIH-CG inicial, ¿ya? Va a haber una disminución al segundo día, al cuarto día y al séptimo día. Si es un embarazo de 18 o 19 semanas, de hecho que va a tener mayor cantidad de HCG circulante. Entonces, la hormona del embarazo ya va a sufrir una elevación, ya realmente su pico máximo va a alcanzar alrededor de las 20 semanas, y de ahí va a empezar a descender. Entonces, si nosotros tenemos un aborto retenido, que ha sido un aborto completo, tardío, de 18 semanas, debe mantener más cantidad de VIH-CG, ese va a durar más tiempo en desaparecer. A veces se ha visto que hasta 2 o 3 semanas así de marcada en la niña. Las causas, ¿ya? Entonces, ¿qué será? ¿Cuál es la sintomatología? O sea, aparte de las causas que ahorita vamos a mencionar, ¿qué es lo que produce cuando viene el paciente con sangrado? El sangrado se produce de una hemorragia en la vesícula basal. Entonces, cuando hay una hemorragia en la vesícula basal, va a haber necrosis de los tejidos. Cuando hay necrosis en el útero, se liberan prostaglandinas, mediadores inflamatorios. Entonces, las prostaglandinas actúan y generan contracciones del útero. Las contracciones del útero y modificación celular se produce la pérdida. Esa es la patología del aborto.
La etiología, los factores fetales, realmente en el primer trimestre, el 95% ya podríamos encontrar a veces el 80, 85, 90, ya por este cerrado, o sea, en su mayoría son por afecciones cromosómicas, son por alteraciones cromosómicas, ¿ya? Dentro de los factores fetales, ¿ya? A la cabeza, pues, están las cromosomías, 13, 16, 18, 21, el entonces, dentro de los factores maternos es importante, ya están las infecciones, realmente a veces cuando se habla de infecciones, vemos una infección generalizada que puede causar un aborto. Por ejemplo, una infección, una bacteria asintomática, o sea, una paciente que tiene un examen de orina, esto lo he visto muchas veces, la paciente acude con los sangrados y le dice, señora, el examen de orina. Hace un examen de orina a chorro medio y sale contaminado. Entonces, le sale de los hijos porque más de 10, y de ahí células filiales un montón, y tú dices, no, de acuerdo, no, bueno, le daremos por si acaso, ¿no? Pero en realidad, tú sabes que el examen de orina, chorro medio, tiene una alta tasa ya de falso positivo. Ya, entonces, en realidad se le saca con una sonda, ¿no? Con una sonda se acelera. Ya, entonces, ¿qué infección de una urinaria podría haber? En realidad, una pielonefritis aguda, una infección urinaria que se asocia con fiebre, ¿no? La diabetes mellitus mal controlada produce, es una causa también de pérdidas a repetición, incluso ya, la obesidad, la enfermedad tiroidea, hematoso sistémico, o sea, la neuropatía, o alguna enfermedad sistémica que está afectando a la madre, también los estilos de vida, el alcoholismo, el tabaquismo, todo eso produce, o sea, son causas también de aborto, ya. Entre los factores paternos, la edad paterna también se asocia con una mayor significancia de aborto. Entonces, las causas del aborto tardío, ya, más allá de las 12 semanas, las causas van a ser también las mayores fetales, que van a ser las cromosómicas, ¿no? O estructurales. Los defectos uterinos. ¿Qué defectos uterinos? La malformación uterina, ya, también los miomas uterinos, generalmente los miomas que ocupan la cavidad, ya, puede ser un mioma tipo C, 1, 2, 3, pueden causar abortos también. Causas placentarias, ya, el desprendimiento de la placenta, hay alteraciones, se llama la irrigación, ¿no? Se produce, que no lleva de acuerdo a las arterias espirales, no humana adecuada cantidad de sangre para que se pueda desarrollar las infecciones, ¿no? Las coriandritis. Entonces, los trastornos maternos, ¿cuáles pueden ser? ¿No? Las enfermedades autoinmunes a la cabeza, el lupus, el hipotiroidismo, ya, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, también, ¿no? Las afecciones de tiroides. Ahora, las infecciones, cuando hablamos nosotros de infecciones de las pérdidas tardías, vamos a hablar de los del grupo tóxico, toxoplasmosis, la megalovirus, ya también se asocia fuertemente a otros tipos de infecciones como la colonización del estreptococo del grupo B en el canal cervical, la clamidia también se asocia también con pérdidas, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa también en pacientes, sífilis, VIH, que no muy bien controladas, pueden asociarse para estas pérdidas? Entonces, cuando nosotros hablamos del aborto recurrente, hay varios conceptos, ¿no? Entonces te dicen más de 3 pérdidas consecutivas o más de 5 pérdidas que pueden alternarse, ¿no? Entonces, actualmente hay con qué clasificación nos estamos quedando, ¿no? Con la Sociedad Americana de Reproducción, también con la Sociedad Europea, pues, que dicen que son más de 2 embarazos fallidos, ¿no? Entonces, continuando un examen ecográfico o histopatológico. Cuando van a leer el tema del aborto, también te pueden hablar de embarazo bioquímico. ¿Qué significa un embarazo bioquímico? La paciente va con el retraso, se hace una prueba que sale positivo, le hace una ecografía, no encuentras nada. Ya pasa un tiempo, ya vino caso también, pasa un tiempo y le vuelves a hacer una ecografía para descartar que no vaya a ser un tóxico o algo, entonces sigue sin encontrar nada. Entonces le tomas una beta conmutativa y a comparación de su conmutativa inicial puede presentar de síntomas. Es un embarazo bioquímico, ¿ya?
Entonces, la pérdida recurrente del embarazo primario, la pérdida de una mujer que nunca ha dado a luz un nacido vivo, ¿no? O pérdidas secundarias, ya pérdidas múltiples de una paciente que ha tenido por lo menos un parto o una pérdida de un nacido vivo, ¿no? Entonces, ¿cuáles tienen mejor pronóstico? La secundaria. La secundaria. Entonces, cuando nosotros evaluamos el tema de infertilidad, tenemos que hacer una evaluación integral de la paciente. Igualito, cuando ustedes elaboren su historia clínica, pregunten, señora, ¿cuántas pérdidas has tenido? Pero las pérdidas espontáneas, no las pérdidas que se han inducido, ¿no? Entonces, son las pérdidas espontáneas. Tiene más de dos pérdidas. Una paciente de 27 años, más de dos pérdidas. Entonces, ya me vamos a pensar, porque el señor Carrillo le podría sugerir que se hagan más exámenes, que el sitio de especialista en ginecología, pues ustedes podrían avanzar con los exámenes. Ya sea de 3 pérdidas, yo pensaría que de repente tiene un infectado autoinmune, la paciente de repente tiene hipotiroidismo, hipertiroidismo, hipercolactinemia, ¿no? Entonces le pido sus exámenes más o menos para llegar al diagnóstico, acercar un diagnóstico definitivo también, ¿no? Entonces, cuando nosotros evaluamos, o sea, siempre la historia clínica de la paciente ginecológica es muy importante, ¿no? A veces tú le ves a la paciente, dice, doctor, yo quiero salir gestando, ¿no? Y le ves a la paciente obesa, tiene acantosis, todo eso, ¿no? La hiperinsulinemia, por ejemplo, o la resistencia a la insulina, se asocia con problemas de manipulación, ¿ya? Y también se asocia con problemas de aborto. Por eso la paciente, cuando le damos un tratamiento, nosotros tenemos que dar un tratamiento integral a la paciente, bajar el peso, buscamos patrones de riesgo que estén asociados después de los exámenes, y de acuerdo a eso, para poder mejorar su estado de salud, para que puedan recibir este problema. Entonces, ustedes saben también que los abortos, al pasar los años, ya aumentan en frecuencia. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de malformaciones en los hombres. O sea, la cabeza, pues, están las trisomías, después están las diploidías, ya, todo eso, ya. El diagnóstico manejo. Entonces, antes de eso, ustedes, la HCG cuantitativa, para que tengan en la cabeza, mira, siempre se solicita, sobre todo por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, ya para evaluar embarazos sospechosos, como sea una epidemia de cierre de localización a determinar, ¿no? Yo tengo una prueba de embarazo, hago ecografía, no me encuentro nada, yo me pido una prueba de embarazo cuantitativo. Ya, entonces yo hago mi control, yo voy a hacer mi control, ¿no? Entonces yo voy a hacer en 48 horas. Si es un embarazo normal, ya si es un embarazo normal, eso se duplica, pues. Si es un embarazo normal, entonces eso va a ser menos, ¿no? Menos. Entonces, pero yo tengo que ver mis cortes, ¿no? O sea, si tiene una. Bueno, a lo menos se concentrice, ¿no? Esto ha pasado de todo, pero para que tengan más o menos una noción. Entonces yo hago mi ecografía. Si yo tengo duda de algo, yo puedo desprender de la paciente. Ya, en mi caso, habitualmente, cuando le pido a la paciente, hace una prueba cuantitativa, yo le digo, en 48 horas hazte. Le digo, no, está muy caro, está 150, yo no tengo dinero. Entonces tú te quedas con la duda, ¿no? La paciente puede ser un tópico, puede ser un tópico. Señora, ¿sabes qué? Vente en una semana, le explicas todo sin hablar en una semana. Ya no tienes plata para hacerse, por ejemplo, una prueba cuantitativa. A veces en los hospitales no hay cuantitativa, se acaban. Y tú le haces un control ecográfico. Entonces tienes que saber evaluar, tienes que saber las características del medicamento. Ya como es un medicamento cualitativo, que lo van a ver en embarazo ectópico, con los campos endometriales, hay que ver los ovarios, todo eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los términos que nosotros vamos a usar? La viabilidad. ¿Cuándo vamos a decir un embarazo viable? ¿Ya? Un embarazo viable potencialmente puede resultar en un recién nacido vivo. No viable. Un embarazo no viable. Y posiblemente no puede resultar en un bebé recién nacido vivo. Miren, los embarazos ectópicos y los embarazos intrauterinos son no viables. Ya, pero tú ves ahí el término, o sea, dicen un embarazo
podría ser, o sea, un embarazo ectópico debería ser no viable, ¿no es cierto? Porque un ectópico, o sea, nunca llegaría a nacer, pues, ¿no? Pero, ahora, esto va a ver la discusión del embarazo ectópico. Hay casos, hay reportes ya de embarazos abdominales que han llegado pues, a nacer, ya, han llegado a nacer, o sea, hay casos reportados que vive después de haber nacido en la torre, es un embarazo abdominal. Entonces, por ahí, pues, ya los embarazos ectópicos podrían ser, posiblemente no pueden ser, pero hay un caso, ya no hay caso. Entonces, un embarazo incontenido, ya. ¿Cuándo se va a ver? De viabilidad incierta. ¿Cuándo? Si yo hago una ecografía y por ejemplo usar un estacionario, entonces ¿qué digo? Es un embarazo inicial, como a veces yo digo, una gestación inicial, pero su término adecuado es una gestación inicial de viabilidad incierta. Ya, entonces, tú le dijiste a la paciente, señora, me pones en tu diagnóstico de ecografía, ¿no? Señor, usted tiene un embarazo inicial de viabilidad incierta. Entonces la paciente se ve preocupada, no va a decir, pero ¿por qué viabilidad incierta? No, se va a hacer muchas cosas, no va a empezar a sospechar que no va bien su embarazo, y se ve simplemente, y usted no dice, por viabilidad incierta, porque no sabes cómo va a seguir su evolución más adelante, ¿ya? Entonces, si tú ves a su ecografía, encuentras un saco estacional, es un embarazo, ¿ya? Y tus delitos de viabilidad incierta. Entonces, para determinar la viabilidad tienes que hacer un control. Si solamente un saco, un control. En 14 días, acá, ya se murió, se llama embarazo viable. Pero su término es eso. Pero para cuestiones prácticas, para no generar más preocupación en la gestante, porque cuando una mujer está gestando, tiene bastante expectativa de su embarazo, todo lo que pones, se memoriza la ecografía, te dicen que es un pero no sé si está retroverso, pero mi amiga me ha dicho que estaba retroverso, y le doy más, pero ayer tenía más náuseas, ahora ya no tengo náuseas, no sé qué ha pasado, yo siento que se movía, pero como un embrión, yo siento algo ahí, pero ahora ya no se mueve así. Entonces tú tienes que ser con la mayor seriedad posible y con todos los conocimientos que tú tienes, señora, tienes una gestación inicial, ya no le das que es cierto, porque no se preocupado, pero hay que hacer un control, no, pero porque solamente hay cosas, porque es así, el desarrollo es normal así. Primero aparece un gestacional, después una vesícula uterina, y después que aparecerá un embrión. Mi bebé, no es bebé, es un embrión, debe ser más grande, no esté completo. Entonces así, porque ellas con su preocupación, todo eso, se estresan demasiado, ¿ya? Por eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? Con las pruebas diagnósticas, la HCG, ¿no? La HCG es importante. La ecografía. Mira, el mejor método para evaluar es ecografía transvaginal, ya la cabeza. No pasa nada con la ecografía que se repetida veces, porque es sonido, es el modelo, no pasa nada, ¿ya? No pasa nada. Entonces, si yo tengo un saco estacional, es una paciente sangrando, como dice ya, voy a pedir una facultativa, entonces, pero cuando está sangrando, le tranquiliza la paciente, sobre la peso, se le está haciendo un control, y es así. La semana, no para hacer cajón, se va a otro lado, le dice, no, señor, ¿sabes qué? Tienes una facultativa, ¿no? Te vamos a gozar en 48 horas. Ya, cuando empezamos igual, claro, no está presente, pero habitualmente no es el seguimiento que se le debe dar al paciente, porque le genera más ansiedad. Simplemente le pides una beta al inicio, o tienes dudas, una facultativa para descartar un oncológico. Le haces un control, aparece un saco, ya esperas más o menos 14 días para ver si ha desarrollado el proyecto. Entonces, ahora, los términos de viabilidad. Hay criterios, pues, hay criterios. Actualmente ya ha cambiado. Anteriormente, por ejemplo, ¿no? Cuando medíamos un embrión, ya mencionamos que hay que medir 5 milímetros. Como si 5 milímetros no tienen latidos, esa paciente tiene una boca retenida. O sea, ese embarazo ya no va a evolucionar. Es un embarazo no viable, una gestación prematura. Y entonces, ¿qué se ha visto, no?
la sociedad americana de radiología ha visto que los pacientes que le han dado más tiempo, pese que a los 5 milímetros no tenían latido, le dieron un poquito más de tiempo y vieron que el embarazo siguió progresando, por eso subió a 7 milímetros. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a ver que un embarazo no se pierde, cuando la longitud ya grande como caudal o color o varilla, ya es más, si tiene más de 7 milímetros y no tiene latido, ya. Entonces, hacer una ecografía de la manera fácil, amplías tu imagen al 60% de tu pantalla y lo mides. Mide 5 milímetros. Te recuerdas, el doctor dijo 7 milímetros. Entonces, ¿cuándo le volverías a citar a la paciente? Ya tienes que recordar también que el embrión crece un milímetro por día. Y el embrión no va a ser tan estricto, ¿no? Entonces ya no lo vas a citar y de repente me vas a decir 6 milímetros. Vale, 5 es 5 de si ya tiene embrión, si ya tiene embrión de 5, digo, no está sangrando, no está sangrando, 5 días de ejercicio, y el embrión sigue 5, significa que esto vamos a tener un revolución, pero tienes que tener en tu mente que le cortes 7 milímetros, más de 7 milímetros, sin latido, la paciente tiene un aborto retenido. Ahora, ¿qué cosa también? Otro criterio, ya el diámetro medio del saco gestacional. ¿Qué es un diámetro medio del saco gestacional? Más de 25 milímetros es una fixación revolutiva. Entonces, ¿cómo se sabe el diámetro medio? Pues agarras tu corte longitudinal medular, tienes el largo y el alto. Giras tu ventana para salir un corte transversal y le tienes ese diámetro. Más de 25 milímetros. Queda esa gestación revolutiva. Ahí ya no va a desarrollar nada. Entonces, ahora también, por ejemplo, tú tienes un saco gestacional inicial. Entonces, tú cuando tienes que hacer un control ecográfico, ya a los 14 días, por ahí va a encontrar 12, 14 días. Si no salga, vas a determinar 14 días. Tienes un saco gestacional más una vesícula uterina, ya le haces un control ecográfico a los 11 días, con calma nomás. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los hallazgos sospechosos? ¿Ya? Para nosotros, que nos haga pensar que tal vez no está evolucionando bien el embarazo. ¿Ya? Te voy a decir una longitud que vamos a lograr menos de 7 milímetros sin latidos cardíacos, pero podrías esperar como el informe que dice 7, ¿no? ¿Ya? Entonces, también qué cosa, o sea, un diámetro promedio de saco gestacional de 23 milímetros, o sea, podrías esperar también, o sea, son causas relativas. Por ejemplo, encuentras una mega vesícula uterina, cuando una vesícula uterina más de 7 milímetros, ¿no? Pero bueno, ves el saco, ves la vesícula en la punta de tamaño del saco, ¿qué hace? Bueno, si estoy con la paciente, simplemente me dice, pero tú sabes que ese embarazo potencialmente puede que se evolucione bien. Ya la relación, tú tienes un saco gestacional, un embrión, pero es que el embrión, el tamaño es más grande que que ocupa casi todo, ¿no? Que el saquito está como medio pegado al embrión, como si no hubiera líquido. Entonces, ese embarazo también, a veces siempre se pierde, pero evoluciona bien. Hace un control en 10 días, ¿no? 10 días en un año, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la ecografía tiene su saco, tiene su embrión latido, y tiene un hematoma, tiene un hematoma. Los hematomas que son significativos mencionan, alguna literatura dice 30%, los americanos son más grandes, como dicen del 60%. O sea, si la relación del hematoma con toda la superficie del saco estacional más del 60%, ese embarazo es potencialmente que no evolucione bien, ya, pero que no evolucione bien. Es potencialmente, no es que no va a evolucionar, porque en algún caso la han hecho control, simplemente avanzando más o menos, ¿ya? Entonces, para que recuerden esta tabla, así cuando hagan sus ecografías en algún consultorio, en el cachuelo, hacen una ecografía y encuentran un saco gestacional. ¿Cuándo le van a hacer su control? 14 días. Tú tienes un saco gestacional con su vesícula uterina, vamos a hacer control en
suerte que generas ansiedad como cargas, pero tienes un saco estacionado, de 5 milímetros, el embrión de 3 milímetros, carajo, el embrión crece 1 milímetro por día, ya saca un juego, una semana, un mes, para dar el tiempo al desarrollo, ¿no? Entonces, por superar, avanza. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser por ese saco que está 5 semanas? 5 semanas, aparece la proteína, y a las 6 semanas el riñón, los nativos, 5 semanas, ya a las 7 semanas vas a ver el acto rodeando al embrión. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y es causa frecuente. Doctor, me dice, bueno, llega una paciente, doctor, me he hecho una prueba de embarazo y sale positivo. Y te hace una ecografía y encuentras un saco de seguido, solamente hay un saco estacional, es único. Te pasas media hora explicando, señores, el saco estacional, de repente va a aparecer otra bolsita, y va a aparecer el embrión, y va a aparecer. Pero la señora sigue muy preocupada. No va a haber nada. Si yo hace 3 meses no me estuvo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, probablemente la paciente haya tenido problemas de acumulación, simplemente su regla regular. Entonces, por cualquier motivo, los problemas de acumulación son múltiples, desde la obesidad, hasta porque se ha expresado que hay una acumulación. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos con la paciente? ¿No? ¿Ya? Entonces, primer seguido por hace 2 meses, no ha tenido un problema. Pero tú tienes que guiarte con tu ecografía. Si ya tienes un saco, así, a secas, recién vas manifestando hace 1 mes. No, pero hace 3 meses no, algún problema no tiene, pero recién está manifestando, hay que hacer un control. ¿Ya? Porque a veces consultan, hemos hecho una ecografía, una bomba tenido, una gestación evolutiva, la paciente no me dijo hace 6 meses. Pero ¿cómo 6 meses? ¿Cómo va a estar ese saco ahí dentro? No, o sea, es algo insólito. Ya, pero no pasa, o sea, tú te guías, por más que hace 1 año y ya. Como el otro día, evaluando a una paciente de 49 años, la señora viene, no estoy con dolor médico, mi regla se está espaciando. Bueno, sentido, la regla se está espaciando, probablemente estás entrando en climaterio, ya, ¿no? Tu regla posterior está comportada, agarrándolo por ese lado, ¿no? Entonces, le hago por arriba, y tenía un saco que estacionaba 2 vecinos de vida. Ya, o sea, la paciente está gestando. Ya, ese embarazo pues era un biónico, biónico, ¿no? Entonces, ¿de qué haces con esa paciente? 49 años. Probablemente lo pierdo, ¿no? Por alto riesgo de transformación. Encima, monocoriónico, biónico, o sea, más riesgo todavía. Pero igual, o sea, esperas. Siempre hay que esperar esa ecografía en este caso concedido, ¿no? Para ver si va a desarrollar embriones dentro de cada vesícula. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Esperamos, hermano. Entonces, si esa paciente yo le hubiera hecho una ecografía, o sea, basándome en que tiene 49 años, y de repente hubiera hecho una ecografía y hubiera encontrado su endometrio grueso, porque cuando va a embarazarse, cuando está embarazada, el endometrio empieza a proliferar. Entonces, yo 49 años, porque he visto que 49 raro, entonces yo hubiera dicho, bueno señora, ¿sabes qué? Tu endometrio está muy grueso, y vienes así, mira, hay que hacer probablemente una biopsia de este tipo. Ya te vas por otro lado, ¿no? Y en mi mente nunca pensé, ¿no?, que podría ser un embarazo. En conclusión, en mi experiencia, una paciente de 50 años venía sangrando. Entonces todos le pedían hemoglobina, quién se le comete cruzado, hay que hacer un regrado biopsia, la señora venía. Entonces, de casualidad, cuando se ingresan los códigos, ingresan el código de una paciente que está después de su tercera vez que había pedido al hospital, entonces ingresa, y sale prueba de embarazo, que es un automático, sale, y revisando la historia, sí, prueba de embarazo, positivo. ¿Ya? Entonces, de ahí dice, todos pensando que lo que voy a hacer una hiperplasia, hay tantas cosas, ¿no? Su prueba de embarazo positivo.
se le hizo su legrado, sacamos el resto y había sido en los extremos de la vida, en ese extremo de la vida, ya es bien frecuente la enfermedad prostática gestacional, en la biopsia que salió un coliocarcinoma. Entonces, cuando uno comienza a enfrentar a la paciente más, le dicen, doctor, yo hace un mes más o menos había sacado análisis, había sido restos así. Entonces, ahí lo van a entonces ha quedado sin sangrado. Entonces, conclusión: 13 años sangrado irregular, véngase. 50 años, no, que va a estar gestando, véngase. El paciente tiene relaciones hasta ya adultos mayores, avanza. Mira, vemos un embarazo temprano, vemos nuestro sábado gestacional y nuestro embriocito. Ya vemos acá la reacción residual, la reacción residual. Siempre cuando vean un saco, piensen en la reacción residual. Esto es gestacional. ¿Cómo lo corroboro? La reacción poliresidual. Acá esta reacción. Con eso, así a secas, no, eso es un embarazo. Y este de acá, ¿qué será? De acá. ¿Ya? Mira, si esto está más pegado acá, o sea, por ejemplo, un poco grande, casi así, otro igual así, pero que no tenga dos, no va a recordar, no, es un embarazo regular. Si no tiene relaciones sexuales, sabe que no es así. Sabe que se va a organizar así. Acá tenemos nuestro embriocito. Lo que les decía, ¿cuál es un signo de que ese embarazo no viene bien en nuestro embrión pensado gestacional? Es verdad, no es así de grande, sino viene por acá más chiquito, como que no viene ningún. Ese embarazo no puede salir. Vemos acá, ¿cómo medimos? Yo les decía, ¿no? En un corto longitudinal medimos el largo, gira del transductor, que va a salir corte transversal, y aquí está todo el ciclo del los tres, los sumas, los mides, que sale el diámetro medio, que sale gestacional. Este te digo, por ejemplo, en la primera imagen vemos el saco gestacional, la vesícula uterina, y no encuentra el espacio, no hay la cantidad química que debería haber en comparación de este. Se ve así, ¿no? Es un signo también de que el embarazo no va a poder salir, tiene que estar así. Ya la vesícula uterina puede estar ahí adentro. Vemos acá, nosotros tenemos ahí un feto y vemos todo el cuerpo humano, ojo, no confundan con la separación del cuerpo de un ámbito social. Que este es el fetito, vemos acá dentro, utiliza la placenta, vemos que se va por fuera, ya, por los artistas se va por fuera, el hematoma retrocular. Este era un hematoma casi del 70%. ¿Ya? Y el otro, pero es una imagen chiquitito, no tiene nada. Entonces, la guía de manejo, prueba de embarazo. Ustedes saben que el corte dice de 1500 a 2000, ¿ya? 1500 a 2000. Pero si tú haces, por ejemplo, es una cuantitativa, te sale 2000, pero ves el número normal, el fenómeno grueso, ves el anexo, las trompas, el ovario normal, no ves nada. Mira, si tú ves ese documento hidrogéneo, tienes que esperar, porque ha habido casos de recuerdos que han aparecido en el saco cuando lo ven estar 4.000, 5.000. ¿Ya? Pero siempre espero, no me dedique el paciente. ¿Ya? Han habido casos también, pero no, pero es un cuerpo rojo que me parece entonces hacemos un control y aparece el saco. ¿Qué le dice a la paciente? Con menor ya no va a ser posible, pero ya lo vas explicando. Entonces, hacemos demografía. Si vemos un saco nada más, ¿qué va a ser? Un embarazo de vía vaginal incierto. Si vemos un saco de una vesícula uterina, también es un embarazo de vía vaginal incierto. Si vemos un saco más la vesícula, más el embrión sin latidos, es un embarazo de vía vaginal incierto. Siempre y cuando el embrión sea menos de 7 milímetros. Vemos un embarazo con un saco, la vesícula, el embrión con latidos cardíacos, es un embarazo viable. Ya, pero siempre recuerden cuánto debe medir ese embrión. Vemos un saco gestacional, un diámetro medio de saco gestacional de 25 milímetros, mayor, un embarazo no viable. Embrión más de 7 milímetros sin actividad cardíaca, no viable. ¿No? Entonces, ya, mira, el manejo de las 12 semanas, esto es las recomendaciones relativas del 2017. Hay unas últimas recomendaciones que han salido
es del 2023, pero casi no varía mucho. Entonces, el tratamiento, el tratamiento médico de un aborto detenido, de un aborto completo, ya una gestación reproductiva, si tú das adecuadamente, ya puede llegar hasta un 80% de éxito, ya un 80% de éxito, ¿ya? Entonces, pero hay que hablar bien con el paciente, señora. Usted le puede dar tratamiento médico, pero hay que hacer un control económico, a veces expulsamos todo, que no medite para preservar también su salud, para que no haya lengua sangrada, infección. Entonces tú le explicas eso al paciente, ¿no? Al paciente a veces dice, no, doctora, a mí de una vez. No es un compromiso y de hacer una aspiración. Entonces, el misoprostol es una prostaglandina, ¿ya? De acuerdo a los estudios, hay diferentes formas de usarlo, lo usa vía oral, vía vaginal, vía sublingual, de acuerdo a los esquemas, se da, y de acuerdo a la edad estacional, también es importante, ¿ya? Es importante de acuerdo a la edad estacional. Muchas veces nosotros que hacemos con el paciente de 20 semanas, 21 semanas, que tienen como un aborto inevitable, ¿no? Entonces le ponemos un misoprostol y de ahí le ponemos muchas veces oxitocina, porque ya esas semanas aparecen los receptores de oxitocina, ¿no? Entonces, más o menos, a las 16 semanas, 15 semanas, ¿no? Pero a las 12 semanas, a 10 semanas, no vas a poner oxitocina. Entonces tú preguntas a la señora, ¿qué ha pasado? ¿Está sangrando? Entonces se había ido a algún lugar, clandestino, no, me ha puesto tan puro para expulsar. Una vez entró una mujer que no puede oxitocina, 8 semanas no puede oxitocina. Entonces, son cosas, cuando no saben manejarlo, pasa eso, ¿no? Pasa eso. Entonces, es importante el manejo de misoprostol, una prostaglandina, es muy bueno el tratamiento, en este caso, de la aborto completo, de la gestación reproductiva, de aborto evitable, todo eso ya. El misoprostol ha ayudado mucho en la obstetricia. Ya el misoprostol ha ayudado mucho en la obstetricia. Es curioso, así como la aspirina o el sulfato de magnesio que se da para la neuroprotección, ¿no? Como topolino. Entonces, es muy importante descubrirlo, ya descubrirlo que se podía manejar. El misoprostol lo usamos para inducir parto, lo usamos para la hemorragia obstétrica, lo usamos un montón de cosas en obstetricia, ya, pero es muy importante. La pregunta está ahí, vamos a sacar la exposición, ya lo revisan, pues ya lo revisan. Y pueden al paciente, otra vez una ecografía, no tiene un aborto completo, tiene un momento, tiene un poco de estrés, tres pastillas de misoprostol, ya que tendrán igual, prácticamente no puedes usar todo. Entonces, mejora, porque es lo que pasa, es que los procedimientos quirúrgicos, como la MEO o el grado uterino, que es una muleta, se asocia con un síndrome de Asher, ¿ya? Se asocia con un síndrome de Asher, se asocia con enfermedad inflamatoria pélvica, ¿ya? ¿Cuál se asocia más para el Asher? ¿El AMEO o el grado? No, se ve un consultorio particular, se señala con eso que traen las crisis, no hay comunicaciones que hagan, pues, ya por eso los que tratan de fertilidad siempre tratan de dar tratamiento medicamentoso, como nosotros, ¿no? Para sus abortos. Ya, por más que sea médico, uno aspira, jala, pues acá para avanzar y genera adherencia, se puede dar fertilidad. Ahora también, cuando se hace un degrado, a veces cuando no se hace un degrado en el hospital, haces el degrado, dices, no, ya está. No dice que dices tu asistente, no, tiene que sonar, tiene que sentir, rugidir, tiene que sentir el llanto uterino. Estás agarrando una legra importante, estás raspando bien, ¿no? Entonces eso es complicado. Entonces lo ideal, la recomendación de la OMS, a la cabeza, si tiene el misoprostol, llega a un 80-85% de efectividad, fácilmente yo le puedo dar, le explico bien a mi paciente y le puedo dar su tratamiento con su misoprostol. Ahí está, también menor a 12 semanas, mayor o igual a 12 semanas, se puede usar vía hormonal, vaginal, igual. Para cada semana es diferente, ya, para cada semana es diferente. Ya cuando tienen 21 semanas, ya se les vuelve haciendo un programa. Entonces, la dosis que más recomienda es de 800 microgramos por vía vaginal, ¿no? Entonces, pero eso es relativo, ¿ya? O sea, tú generalmente te guías de acuerdo a lo que está establecido
En caso que sean embarazos, o sea, abortos más de 12 semanas, generalmente se les administra el misoprostol hasta que se logre la expulsión del producto, ya hasta que se logre la expulsión del producto. Antes de las 12 semanas, solamente se da el misoprostol para lograr un reblandecimiento del cuello uterino, ya del cuello uterino. A veces se les coloca, pero como si fuera un tratamiento médico y hospitalario, el paciente 2 días con misoprostol. No es así, la indicación le dice colocar misoprostol, 3 horas después ya tienes que preparar para el procedimiento, ya sea una aspiración o un degrado. Claro, si son más de 12 semanas y tienes un aborto de 19 semanas, por ejemplo, entre el cual misoprostol a las 3 horas no vas a pasar a sangre, como simplemente no hay el aborto mismo que está retenido, van a sacar los pedazos, pero tienes que esperar que se expulse. Antes de las 12 semanas sí se da solamente como maduración secundaria. No se olviden, pacientes con VIH negativo, o sea, se le coloca un. Entonces, cuando le haces un control, tú le das un tratamiento médico al paciente, le das un tratamiento médico para aborto, le das un control por 7 días, ¿no? 7 días. Simplemente el control lo vas a hacer con ecografía, ya, con ecografía, no va a ser con beta, con beta. Si el misoprostol falla, a la paciente le has dado tratamiento, o sea, te dicen 7 días, pero bueno, tú quieres ver un poco más de cerca al paciente, 4 días después de que haya cerrado regular, cuando le estás dando tratamiento médico, antes de las 12 semanas. Entonces, también la paciente puede sangrar, le das una ecografía, no hay nada dentro, es caso esto, le permite dar dosis de misoprostol para que no lo expulsamos. Y más o menos en ese lapso se pierde, ¿no? A los 7 días, más o menos que se hace el control, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, la paciente ha pasado 7 días, después tiene sigo sangrando, todos los días más 3, 4 años, 10, sigo sangrando, una ecografía, ves que ya han pasado 10 días, cosas no pueden usar, con todo el tratamiento quirúrgico, ¿ya? Pues más bien, de primera intención, y si no tienes un degrado, entonces, doctor, yo le voy a dar tratamiento médico al paciente, ¿tengo que darle antibiótico? No se le da antibiótico. Solamente se le da antibiótico cuando le vas a realizar el ambiente, porque vas a entrar a la calidad del paciente. Ya, se puede detectar, bueno, todo podría pasar, pero no está estandarizado, no está muy bien estudiado, los estudios que hay dicen que no. Ahora, si una paciente que me anda bien, tal vez por ahí no, tal vez, pero tú sabes que realizar el ambiente integrado aumenta el riesgo de inflamación pélvica. El éxito de la evaluación de la pérdida temprana va a llegar a más o menos un 99%, ¿ya? Pero los diversos ensayos generalmente que se habían visto anteriormente se ve que el uso correcto del misoprostol puede llegar hasta un 80, un 85 o 100, ¿ya? Cuando vemos, o sea, cuando vamos a realizar a esta paciente un tratamiento, nosotros tenemos que tener en la mente que esta paciente tiene también algo potencial que se puede infectar, ¿no? Entonces, las causas de infección, como puede estar el cuello abierto, ya los gérmenes de la vagina tienden a ascender, ¿no? Entonces, siempre hay que estar viendo desde cerca, en la vagina que está la caminera vaginal, los petrogonos, puede tener gramilla, todo eso, ¿no? Entonces puede ser. ¿Qué es lo que recomiendo? Ya, recomiendan una dosis única preoperatoria de doxiciclina para prevenir la infección, ya, después de un tratamiento quirúrgico del embarazo, ya. Entonces, ¿cuáles? Se van a dar 2 tabletas de doxiciclina, no de doxiciclina, como la azitromicina. La doxiciclina que va a cubrir la clamidia. Cuando nosotros hablamos de enfermedad inflamatoria pélvica, a la cabeza está la clamidia, el monococo, la gardnerila y otros gérmenes gram-negativos. Entonces, por eso es importante, solamente te hablan de una sola dosis. No, pero yo veo que en el hospital o en el seguro le hacen un regalo y le dan antibióticos por 5 días, 7 días a esa edad. Bueno, en realidad le dan como por precaución, bueno, no sé,
antes del sábado, después solamente a la crisis, pero nosotros le damos, ¿no? Le damos por si acaso y por miedo, ¿no? Si no le das el mismo familiar que es el doctor, que no va a tomar antibióticos, ya. Entonces todo eso que va a generar a la larga, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hablar de las infecciones, por ejemplo, ahorita hay ecoemblemas, ya completan la masa efectivo, o sea, producen ácidos, proteínas que son ya resistentes a los antibióticos comunes, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale la historia de este ecoemblemas de las unidades de cuidados intensivos? Porque yo me podría meter en esa área, ¿no? Pero paciente que llega a UCI, le bombardean con antibióticos, le ponen, paciente, hacemos una histerectomía, nosotros le ponemos nuestra cefazolina o linamicina, en la voz, unos 5 metros, menos pequeña, así de frente, le ponen los sepsis, punto de partida ginecológico, la paciente no tiene ni idea, ahí se genera la resistencia antimicrobiana, o sea, de acá un tiempo veremos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, las cefazolinas, las cefalosporinas primeras, segundas, villanos, qué será, a dónde llegaremos, y es porque por el mal uso de los antibióticos. Bueno, la recomendación de la doxiciclina antes de hacer el procedimiento. Otra cosa, pero va a dar doxiciclina antes de hacer el procedimiento, ¿no? Va a llegar a la sala, que va a ser mi integradito, un llaveo, y lo primero que va a decir es el anestesiólogo, ¿no? Señora, ¿has comido? ¿No has tomado? Sí, he tomado mi pastilla. No, ya no entra. No entra. La bloqueó a mi paciente. 8 horas que pasan. Entonces ya pues buscas otra opción que no, si le pones a hacer una cefalosporina, una vitacina, ¿no? Para ya de una vez resolver el problema. El legrado uterino, ya lo podemos sacar, hay 2 tipos de legra, pues se tracciona el cuellito, se realiza el legrado con una cubeta, ¿no? Cortante, ¿no? Depende. En la de elección recomendado por la OMS, es fácil de usar en América, es un equipito para hacer la selección manual en uterino. Entonces, el ambiente se carga, se puede usar, se pone anestesia para cervical y se realiza el apego, se ingresan las diferentes cánulas de acuerdo a la apertura, porque empieza por la más delgadita, termina en una bolsita y solamente es giras, ¿no? No es girar, raspar, no está haciendo peor, giras. ¿Ya? Entonces, su eficacia es bien alta ya para el tratamiento antes de las 2 semanas, es buena, ya llegas a 25%, casi, si sabes la técnica adecuada, vaya. Pero ha habido casos que todavía han quedado, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que hacer un control también, ¿no? Por eso, cuando nosotros hacemos un apego y después una alegrina, por si acaso, pero la técnica, si lo haces bien, no pasa nada. Bueno, la recomendación, ¿ya? Mira, muy importante, cuando nosotros vamos a hablar de aborto en las diferentes etapas de la vida, nosotros tenemos que hacer bastante énfasis, o sea, en lo que es la planificación familiar. La planificación es trabajo, o sea, es responsabilidad del médico, al menos nosotros del médico, etc. Y hay responsabilidad de que la paciente se vaya con un método anticonceptivo. Ya es nuestra responsabilidad, ya porque nosotros vamos a preservar la fertilidad de esa paciente, tenemos que cuidar a esa mujer, ¿no? Para que no se vuelva embarazada, hay que ver, o sea, hay que ver la expectativa también que tiene de cuántos hijos va a querer tener, hay que ver, o sea, hay que sensibilizar bastante a la paciente, ¿no? Si no tiene que cuidar, hay que saber todos los métodos anticonceptivos. A veces cuando vas a visitar, ¿qué es un método anticonceptivo? Por ejemplo, los anticonceptivos orales, monofásico, bifásico, trifásico, nada. Entonces, es importante saber, cuando le dices a una mujer que el anticonceptivo le vas a dar, lo que muchas veces nos hace repetir lo mismo, muchas veces porque no nos damos el trabajo de regresar. Ya, por ejemplo, cuando yo hacía mi residencia, al inicio, pues, cuando era residente el primer año, los asistentes pasaban, entonces, yo escuchaba, ¿no? Lo vas a asimilar y dices, mire, doctora, así es, ¿qué es eso? Ya, el primer año, no te da mucho tiempo para estudiar estas cosas, porque cuando empiezas a revisar, leer,
y lo que nos falta acá muchas veces en la salud es hacer estudios, ¿no? Es hacer estudios. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una guía, nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Hay estudios que se han realizado, entonces esta es la recomendación que da, o sea, la recomendación de nivel de expertos, pero basada en el estudio. Ya muchas veces hay un conflicto, ¿no? Conflicto, entonces tú quieres decir, no, pero ¿por qué hay que poner ese antibiótico postoperatorio? Dices, no, que siempre ha sido así. Entonces acá se trabaja así, ya se quiere. Entonces, yo creo que eso a la larga se tiene que mejorar en pro de buscar un bienestar hacia el paciente, para darle un tratamiento más adecuado para el paciente, ¿ya? Entonces, lo de planificación es trabajo de todos, de ustedes, en el primer nivel de atención, es trabajo de ustedes, es sensibilizar, no, otro personal que les explique, no, es nuestra responsabilidad, en hacer ecografía, ¿ya? Tiene que tener la capacidad, ya, mira, a veces llaman a algunos colegas que trabajan en periferia y dicen, no sé qué por esto, a veces el área de ginecobstetricia, o sea, el área de obstetricia es muy bonito, o sea, al menos ahí, si yo tuviera que volver a volvería a ser ginecobstetricia. Entonces, pero, o sea, tiene mucha responsabilidad. La mayor parte de los problemas es porque a veces nos confiamos y dejamos al paciente. Entonces es importante. Ustedes lo que más van a chocar es el primer nivel de atención para hacer ginecobstetricia, pediatría, medicina también, ¿no? Entonces, y así fácilmente se gana un juicio. A veces por desconocimientos y los juicios en obstetricia, por lo menos, son bien borrosos, llevan tiempo, llevan muchos problemas de estrés, preocupación de decepciones. Lo que pasa es que no quiere saber nada. Ya nos podemos personal, entonces se da una atención inadecuada. Por eso es importante, o sea, es importante. Más menos, fácilmente, mencionaba los casos que hacen referencia desde Sucre, por ejemplo, fácilmente ahí lo pueden hacer y ya no, se resuelve el problema, por ejemplo, van a sacar, ¿ya? Entonces, la anticoncepción importante, las relaciones sexuales, ¿cuánto tiempo dicen? Ya por lo menos 2 semanas después de haber realizado el procedimiento, ¿no? 2 semanas, señora, 2 semanas. ¿Cuánto dicen en las puertas? Por ejemplo, en las puertas dicen unos 20, o sea, 3 semanas, 4 semanas, nada de relaciones, ¿no? No es señora, vamos a tener relaciones hasta que se te cae la lactancia, genera conflicto, ¿ya? Entonces, no hay contraindicación en colocar un dispositivo intrauterino después de hacer un legrado, ya, al menos que sospeches de un aborto séptico. Ya es importante el aborto séptico. Entonces, no se olviden, un aborto séptico, paciente con un cuadro sospechoso de un aborto incompleto que tiene los signos y síntomas de una sepsis, ¿ya? Entonces, una cosa, ya las terapias que han sido recomendadas, les damos el descanso de la piel, algo de la pedido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el tema controversial, bueno, ya con esta parte ya lo terminamos, algunas revisiones, ¿no? Que no lo indico, que tú lo pones con mi lámpara, dice, la progesterona, ya la progesterona, doctor, que la progesterona, no paciente, miren. El mayor estudio de la progesterona ha sido el parto pretérmino, es el estudio de Fonseca, que se llama, que se ha visto que tiene bastante efectividad y eficacia en pacientes con antecedentes de parto pretérmino, o sea, cuando tienen ese riesgo de parto pretérmino, ¿ya? Por ejemplo, cuando hacen infertilidad, en el caso de un pico, me colocan fecundado, lo colocan y ellos le ponen progesterona. ¿Para qué? Para fortalecer la fase lútea, ya, o sea, producir mayor progesterona. Ya, entonces, ¿cuándo sí recomiendan usar progesterona? Ya, en embarazo, depende del embarazo, cuando descartado todo, bueno, ya progesterona. Pero si su primer embarazo y está con amenaza de aborto y le está dando progesterona, no hay evidencia realmente, ya, no hay evidencia de que una evidencia sólida que te diga así tienes que darle, pues se me va a ayudar. Más o menos en el 2016 ya en Cochrane
no hay evidencia de dar a una paciente que no tenga antecedentes de pérdida de embarazo que le pueda ayudar a la progesterona. Ya la progesterona. Entonces, importante. Ahora, ¿cuál es el manejo de una amenaza de aborto, una paciente está sangrando? Si el embarazo viene bien, ese embarazo va a progresar, se va a pasar sangrando, se está sangrando todo el embarazo va a pasar sangrando y va a llegar a un pérdida humano. El manejo, reposo y analgésico. Doctor, ¿por qué hizo que le hagan revisando las causas? O sea, hay que dejar un criterio personal, acá se da una centralizando, ¿no? Personalmente, no nada, pues, o sea, explicar bien a la paciente y darle tranquilidad, ¿no? Porque estás tratando con amenaza a otro, no estás tratando de mejorar un perito normal, ¿no? No vas a centralizar por ibuprofeno, bueno, solamente analgésico y reposo, analgésico y reposo. Ya. Aceptaba el CDC, la tasa de mortalidad es más alta que esa edad. Pero, de acuerdo al asunto, por ejemplo, el otro día estaba leyendo una revisión que habían hecho la Sociedad de Ginecología Infantil y habla mucho de la prevención del embarazo en la adolescencia. Ya, entonces, ha habido casos también, o sea, cuando hacía la revisión de la amenaza de aborto, ya mencionan que los problemas, por ejemplo, el estrés, que puede ser causado por diferentes causas, podrían producir alteraciones en la liberación de los hormonas suprarrenales. Entonces, si la paciente tiene sangrado por ahí, o sea, no está del todo comprobado, pero dicen ¿no? que sí puede ser un efecto del cortisol, que podría predisponer a que esa paciente pueda tener una pérdida de embarazo. Cuando tiene una amenaza, la paciente, a veces vemos a los pacientes que tienen algún maltrato, o muchas veces hay por desatención, o tienen un problema de fondo, mencionan que sí, por ahí algo, o sea, pero no hay algún estudio que diga sí, efectivamente, porque se puso una alteración de la liberación del cortisol, se puede producir una pérdida. Pero sí podría afectar. ¿22 menos de 500. Menos de 500. ¿Sí? Ya mira, cuando tú vas a dar, o sea, si vas a optar por un tratamiento médico, puedes hacerlo de forma por vía oral, igual. Cuando uno elige, por ejemplo, la vía oral o la vía vaginal, realmente puede repetir con frecuencia cada 4 a 6 horas.